Ya. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del podcast Darle una Vuelta. Me encuentro con el señor Guido Leda. Espero que esté muy bien, profesor. Muy bien, aquí estamos en una nueva sesión, Mm. la 11 o la 12. 12 si Siempre me contamos el pierdo. capítulo cero. Y es la 2. 12. Como partimos 12 de horas de cero, metraje. entonces la... Sí, ya no podemos cambiar el número. Eso No. es lo que hablamos el otro día. Mm. Ya, ok. No, muy bien. Muy contento, como siempre, de dialogar contigo y conversar sobre estos temas internacionales que creo yo son una contribución para el conocimiento del público general. Claro. Nos permite reflexionar, dar nuestra opinión. Y Exactamente. no una opinión de nivel experto. Recordando la finalidad de este podcast, siempre ha sido una conversación de dos ciudadanos que buscan reflexionar estas temáticas, sacar un aprendizaje y llevarlo a la actualidad o qué tipo de nociones podemos ver que influyen hoy Exactamente. en día. Hoy nos toca, Pero siempre con datos, con hecho empírico. claro, no somos vinólogos. Eh, Hoy nos compete un capítulo muy especial. Ya sería el segundo presidente de Estados Unidos que le dedicamos un podcast en sí, un capítulo entero. En este caso sería del 35º presidente de los Estados Unidos, señor John Fitzgerald Kennedy. No sé qué le parece que hablemos de semejante figura. O sea, siempre va a ser insuficiente lo que nosotros podamos decir. Pero creo que el hecho de volver a replantear y volver a tomar este tema es siempre importante, es interesante y creo que nos permite también tener memoria, ¿m? Claro. Sobre acontecimientos que ocurren en otros países, en otras potencias, pero que tienen efectos muy importantes en América Latina en general y en el mundo. Mm. Entonces nos afectan de manera, no digamos directamente a nosotros, pero sí de manera indirecta. A mí al menos me gustó mucho hablar de Harry S. Truman. Yo creo que también nos vamos a entretener hablando de John F. Kennedy. Algunos datos, profesor, para que conozcamos un poco a la persona en sí, a la figura política de relevancia internacional y de relevancia histórica, porque la presidencia de John F. Kennedy, al igual que de Harry S. Truman, marca un hito en la política interna y externa de los Estados Unidos y su rol dentro del área internacional. John F. Kennedy nació en Brooklyn el 29 de mayo de 1917 y falleció en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Fue un político, diplomático estadounidense, ya lo dijimos, presidente de los Estados Unidos, número 35, sucesor de Eisenhower, y antes había seguido una carrera política muy prolijosa, o sea, fue miembro de la Cámara de Representantes, después miembro del Senado y posteriormente presidente de los Estados Unidos de América. Triunfando frente a Richard Nixon. A Richard Nixon, un, uno de los tanques del Partido Claro, Republicano. sí, Recordemos que Kennedy asume la presidencia en sus 40, un presidente sumamente joven si consideramos el la más joven, media, claro, el el más más joven, joven, y la media de los presidentes de Estados Unidos estaba sobre los 60 años. exactamente. Entonces, eh, es súper relevante. También es el primer presidente católico, no es un dato no menor, conociendo la presentación de la práctica religiosa en los Estados Unidos. Y otro dato relevante también es que se suma al listado de presidentes que tuvieron una función o participación en el ejército previamente. Sí, en la Kennedy, al Segunda igual Guerra Mundial. que el presidente Eisenhower, también participaron en la Segunda Guerra Mundial y tuvieron tanto Eisenhower en el frente europeo como Kennedy, que estuvo en el frente del Pacífico, tuvieron experiencia en esos aspectos. No sé Oye, si y tiene algo. Nixon también, ¿ah? Nixon también. No Sí, sé si tiene algo que le llama la atención de estos datos. para comenzar la conversación, ¿ah? Sí, Em, bueno, no sé si has visto las fotos de John Kennedy muy joven,
en la Segunda Guerra Mundial. Sí, No sé si has tenido... Y ahí se ve, no sé, hay fotos donde está con uniforme, pero mm, hay unas fotos que lo muestran también como en una lancha, no sé cómo llamarlo, como una torpedera, una que torpedera, sí. se Mm, hundió, fue blanco de un avión y eh, los marinos los marineros que estaban a bordo, se tuvieron que arrojar al mar. claro. Y John Kennedy salvó a uno de sus compañeros de armas, Mm, según he escuchado lo que decía un profesor, experto, el profesor Sabato, con los dientes. Y así con los salvó a un dientes. compañero, arrastrando a un compañero y lo dejó en tierra firme. O sea, lo sacó como del mar y lo arrastró y lo logró salvar. Entonces, de alguna manera, es considerado desde muy joven un héroe de la guerra. Mm. También su Eh, familia, no es solamente que él haya participado en política, también su papá también trabajó en el área diplomática de los Estados Unidos, su hermano también va a ser candidato a la presidencia, Robert ambos, Kennedy, claro, ahí tenemos otro postcard. Robert Kennedy es una figura súper relevante e importante. sí, sí, es bien paradigmática la familia de los Kennedy Sí. y su aporte Mira, en ahí es la, muy importante, me voy a salir un poquito del tema. Lo claro, conversaba la otra vez con unos estadounidenses y les planteaba, ¿alguna vez has reflexionado sobre un hecho que fue muy significativo para todos, el asesinato de Robert Kennedy? Pero ¿en qué sentido? Si eso no hubiera ocurrido, posiblemente Robert Kennedy hubiera sido presidente de Estados Unidos. claro, Era un rival muy potente y que posiblemente hubiera derrotado a Nixon, ¿ya? mm, Bueno, eso ya es política ficción, pero tenía una opción importante no menor, y eso hubiera tenido repercusiones en las políticas exteriores de Estados Unidos y posiblemente los acontecimientos de Chile de 1973 no hubieran ocurrido. Creo yo. No sé si, creo, ahí me la estoy jugando ya en política ficción, no hubieran ocurrido ni en la forma ni en el fondo. mm. Ahí yo pienso Pero eso no se puede saber. que igual hay elementos que hay que tener presentes, que la familia de los Kennedy, en especial el Estados Unidos de esa década, 60, 70, es muy anticomunista. Entonces, la presencia del discurso anticomunista es parte de la idiosincrasia estadounidense de esa Sí, época. Y sobre todo, yo creo que se ebulle o hay una ebullición mucho más presente después del tema de la bahía de cochinos, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. sí, Y yo creo que ahí empieza la noción o la presencia siempre de la amenaza del claro, comunismo en Estados Unidos. Y eso llevó a la persecución no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Y ahí tenemos toda la operación eh, y las doctrinas aplicadas a nivel de política exterior en América Latina y en el resto de los países con esfera o influencia de los Estados Unidos en la Guerra Fría. exactamente. Si dentro de la política ficción, si hubiéramos evitado una intervención no solamente en Estados Unidos, por ejemplo en Nicaragua, en Granada, con el gobierno de Reagan, eh, u En otras, Grecia, Grecia con Nixon, claro, u otras Chile con Nixon, intervenciones, es difícil, porque en ese momento el mundo estaba en dos polos muy marcados, muy diferenciados. No, no es como ahora que la sociedad internacional, pero en específico el sistema internacional, donde los países buscan competir por autoridad y por poder a nivel de geopolítica, eh, es más centrado en opciones multilaterales, en grupos, en cadenas. Ahora se habla, por ejemplo, del G7, G22, perfecto. se habla de organismos internacionales más grandes. En esa época eran Estados Unidos y la OTAN, la Unión Unión Soviética, Soviética y Pacto de Varsovia. el Pacto de Varsovia. No existía nada más. Entonces, yo creo que eso ha cambiado igual
las Oye, riendas. interesante eso que señalas, ¿ah? Y bueno, eso da para otro podcast también. Pensar ahora Mm, cómo es la relación del mundo con las nuevas potencias, con China, con mm, Rusia, con la mm. India, eh, el conflicto que está ocurriendo ahora en Ucrania. Claro, este Y una podcast pregunta que yo te está, puedo hacer, William, ¿por qué existe la OTAN? ¿Qué es eso? Yo no lo logro entender. bueno, la finalidad de la OTAN es un mecanismo de defensa a nivel internacional para los miembros que están dentro de dicho pacto, y el cual defiende la integridad y los intereses de los miembros como tal. Y curiosamente, este organismo de la OTAN, antes del conflicto con, paréntesis, cápsula para quienes no están viendo, Parece que nos desviamos ya. claro, antes del conflicto en Ucrania pareciera ser que la OTAN no había tenido mucha relevancia a nivel comunicacional o mediático. De Y hecho, a mí me ahora, sorprendió que existiera. claro, Tan de capa caída estaba que, quizás debido a mi ignorancia, pero ahora que saltó como a la palestra o que saltó en los medios de comunicación como una organización importante, a mí mm, me sorprendió en cierta medida. mm, Como que, vaya, esto salió de las cavernas, ¿de dónde salieron estas personas? Si mm, yo lo asociaba OTAN, Pacto de Varsovia, ya no existe el Pacto de Varsovia, ¿para qué existe la OTAN? mm. Pero resulta que existía, ¿no? Y me sorprende. Sí, también pasa lo mismo. Hay académicos que, por ejemplo, cuestionan el rol de la CIA, por ejemplo. La CIA en un principio era para básicamente el trabajo de espionaje contra la Unión Soviética y sus esferas de influencia. En los 90 la Unión Soviética ya no existe. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de la CIA? No entiendo. Y ahí hay gente que replantea que la CIA en realidad, después del atentado del 11 de septiembre, tiene un rol contra el terrorismo, contra el crimen organizado a nivel internacional. Entonces, hay siempre un cuestionamiento de las instituciones de carácter internacional. Por ejemplo, el rol de la Interpol. ¿Qué hace la Interpol cuando uno ve que hay grandes contrabandos de narcotráfico desde América Latina hacia Europa? ¿Dónde están, por ejemplo? Siempre están esos cuestionamientos. Yo creo que las instituciones en sí son necesarias porque despersonalizan el rol de los actores. Oh, qué interesante punto de vista. Porque de esa manera Mm, no dependemos del presidente X o del primer ministro X, sino que dependemos de estas instituciones y las instituciones. La gracia o lo ideal es que funcionen sin la necesidad de figuras o representaciones directas. En teoría, por ejemplo, si el presidente de una organización, por ejemplo, el secretario de Naciones Unidas, el día de mañana no puede realizar sus funciones por X motivo, las Naciones Unidas como tal tienen que seguir funcionando y deben seguir funcionando. Esa es la lógica de construir instituciones que sean capaces de funcionar por sí mismas. Pero eso crean también genera, cargos en el fondo. claro, pero eso también genera problemas, que es como, por ejemplo, autores como Weber decían, la sobreburocratización, el miedo Ah, a sí, que el sistema nos coma. sí, Pero eso ya es otra discusión. Volviendo a sí. Kennedy, repasemos esta línea de tiempo, porque ahí me comenta que le llama la atención. Nace en 1917 en Brooklyn, Massachusetts. Ahí tengo Eh, dos comentarios al tiro. ya, Uno que, por lo que he logrado estudiar y leer también, era un mm, niño con un estado de salud delicado. Siempre estaba enfermo. mm, E incluso hay algunas fotos de Kennedy en una camilla, ya adulto, incluso entiendo que es miembro ya del Parlamento, mm, y con Jackie, donde ella lo mira. No era una persona con un estado de salud pleno, fuerte, y creo que claro. eso se agudizó con esta experiencia que nosotros narramos al principio de la Segunda Guerra Mundial, Mm, porque al parecer le dejó ciertos efectos, no sé si en la espalda o en los huesos, donde él tenía dolores que eran más o menos crónicos. mm, Entonces, era una persona que tenía ciertos estados de salud delicados. Y mm. lo otro, que su padre, entiendo que se llamaba Joseph Kennedy o John Sí, Kennedy, eh, también fue
una persona que trabajó en el aparato de las relaciones exteriores en Gran Bretaña, ¿no? Claro, Y ahí fue sumamente polémico la posición que él adoptó cuando ya estaba Hitler en Alemania, muy porque contraria a la... fue partidario de una política conciliadora hacia la Alemania nazi. Claro, Sí, muy de contrario a lo hecho, que pregonaba Francia, por ejemplo, en esa época. claro, de hecho, según tengo entendido, algunos políticos ingleses y Joseph Kennedy, Joe Kennedy, que no era inglés obviamente, pero que trabajaba en la embajada, no sé si era el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, ahí tengo una duda, hay que hacer el fact check. Eh, sí tenían esta política conciliatoria y tenían como discurso la siguiente idea: Mm, Hitler iba a triunfar. Entonces sí, la pregunta que ellos hacían era cómo iba a ser el mundo con un Hitler triunfador y cómo ellos debían de alguna manera empezar a relacionarse con este nuevo líder mm. de la Alemania nazi. Y eso creo que les causó muchos problemas y en cierto desprestigio hacia él. Y de su Creo que familia en también general. fue de su familia. Y creo que también fue la postura que tomó el rey Jorge VI, puede ser, el papá de la reina Isabel, Sí. ya que también estaba eh, por esa línea, ¿ah? Por la línea de Joe Kennedy. Mm, Joe Kennedy también, los Kennedys son familias irlandesas y él se hizo millonario en la época de los 20 eh, haciendo inversiones en el mundo financiero. mm, Hablemos que era una familia de mucho poder económico gracias a la fortuna que había logrado construir su papá Joe Kennedy. Y también como un dato anecdótico, ya con esto termino, tenía John un hermano mayor que falleció en la Segunda Guerra Mundial, era piloto de avión sí. y en una de las maniobras él falleció. Mm, Entonces, ha sido un poco trágica la historia porque podríamos contar al hermano mayor, que entiendo que se llamaba Joe, no recuerdo exactamente si es así, mm. está John y está Robert. Sí. Entonces es realmente una familia que tuvo eh, un destino bastante, yo diría, trágico, ¿no? Y bastante doloroso para los miembros de esa familia. En 1944 fallece Joe Kennedy Jr. Joe Kennedy, estaba bien en el nombre, eso se Estaba llamaba muy igual que el bien. papá. Y el papá fue embajador de los Estados Unidos desde 1938 a 1940. Entonces Así no era un que, funcionario, fue embajador de... embajador. Bueno, No me atreví a afirmarlo así, pero entonces era el cargo. un embajador es un funcionario de alta administración pública. Perfecto. ¿Y qué Entonces, opinas tú de tener esa posición de pensar que Hitler era el ganador? es que igual es complejo porque nosotros vivimos con la realidad post-Hitler. Y, y estamos hablando de una sociedad que ya vivió el flagelo de la Gran Guerra y lo que buscaba por todo el mundo era volver a evitar una guerra. Incluso la finalidad de la construcción de la Sociedad de Naciones fue eso. El problema es que salió muy fallida, no caló. Sí, Por distintos motivos que no vamos a revisar aquí. ese otro podcast. Ese es otro podcast. Pero no sería condenatorio, no lo condenaría solamente por buscar no tensionar o equilibrar la balanza de poderes a nivel internacional. Creo que todos los estados buscan eso al final del día. Incluso aquellos que buscan la hegemonía tratan de equilibrar, porque la guerra como tal ya no es una herramienta diplomática. Dejó de serlo hace muchísimos años. Eh, Incluso ya después de la Primera Guerra Mundial ya no era considerada como una forma diplomática de ejercer presión. No era como antes, que Inglaterra y Francia estaban prácticamente todos los años en guerra. Claro, Eh, la guerra pasó a ser algo muy costoso también. Ya no generaba una rentabilidad económica. Entonces, creo que hay muchos factores que podrían
o dimensiones que nosotros podrían darnos a entender por qué gran parte de la sociedad buscaba el equilibrio y evitar un gran conflicto. Se puede ver, por ejemplo, con la política de Roosevelt, de neutralidad. Claro, financiando el bloque europeo, entregando armas, proporcionando todos los aspectos logísticos, pero no ingresando al conflicto. Claro, claro. Eh, Volviendo con Kennedy, yo creo que esos problemas de salud le sufrieron sumando con los años. Yo creo que con la presidencia ya se empezaron a notar más. Y creo que esto es una apreciación personal, pero yo creo que los presidentes en sí se desgastan mucho. Basta ver a Obama. Sí, es ver la foto de Obama estaba Obama canoso. 8 años antes cuando entra Sí, y y ocho después años cuando después. sale. Sí, Y es increíble la cantidad de presión que debe tener, bueno, el presidente con más poder en el mundo. exactamente. Ese es otro podcast, hablar de Mm. Obama, la vida de Obama. Muy interesante. Y Tiene claros y oscuros, ¿ah? mm, Yo fui muy partidario de Obama. hasta que hicimos eh, Afganistán. Aquí hicimos Afganistán. Y ahí como que me empecé a horadar, ¿ah? Mi pasión por Obama. Y ahora ya lo considero más un ser humano. Mm. Sí. Bueno, toda presidencia tiene luces y sombras. No, ahí Luz no y está sombra, exento. eso es lo que quería señalar. No, Pero ahí no también nos está estamos exento eso. desviando. Ahí yo quiero tocar dos puntos y que lo conversemos en profundidad antes de ver un video que traje esta vez, para cambiar un poco la rutina de las diapositivas. Eso. Es Kennedy electo en el 60 presidente, hace un cambio en la política interna, tanto a nivel del gasto fiscal y de la implementación de políticas públicas. Incluso empieza con déficit en su año fiscal, empieza a gastar mucho, eh, y lo lleva a distintos aspectos, pero yo me quiero centrar tanto en el área de política interna, en un apartado específico, su lucha contra la segregación racial, que fue clave yo creo que para su elección, y lo segundo en el manejo de la política estadounidense en la Bahía de Cochinos. No sé por cuál quiere partir. Uf, eh, yo creo que hablar de Cuba, ese es otro podcast. Ya hemos hecho como Sí, cinco, tenemos como cinco proyectos. claro, Eh, Quizás podríamos partir por ahí, ¿no? ya. Claro que ese es un tema polémico, ¿ah? Mm, Es un tema polémico. Aquí va a haber gente que se va a enojar con nosotros. para que demos al tiro nuestro punto de vista. Usted, si lo Sí. pudiera resumir, Valle de Cochinos, en una apreciación, ¿cómo la vería? Voy a ser súper duro. Ya, Un presidente sin convicciones. sin convicciones. Ya. Para mí es una demostración de la falta de canales de comunicación a nivel internacional y de lo muy cerca que estuvimos en varias ocasiones al filo de la cuerda. O sea, un Mm, pasito más y todos nosotros ya ni siquiera estaríamos hablando del podcast darle una vuelta. Creo exacto. que la humanidad no debería llegar nunca a esos límites. Eh, Era súper grave. Vamos con la suya primero. ¿Por Las qué digo que convicciones hablemos. era, sí, sin convicciones? No, tengo una duda, ahí fundamental en los hechos, obviamente, pero que no vamos a entrar en todos los detalles, ¿no? Porque si no nos extenderíamos hasta el infinito. Sí, Pero por los motivos X, se llegó en algún minuto a la convicción en el gobierno de Kennedy de invadir Cuba, ¿no? Que invadir eh, con el deseo real de hacer un cambio en el gobierno de Cuba, bueno, recordemos, porque lo que yo entendí es que hubo preparación militar mm, de un grupo de cubanos anticastristas, sí, más algunos militares norteamericanos mm, que se entrenaron duramente, ¿ah? Muchos de ellos, entiendo yo, en los pantanos de New Orleans, no sé si en Miami también, en zonas que tienen alguna similitud con la geografía de Cuba,
Pero y que eran fueron fuerzas especializadas. fuerzas especializadas y que fueron enviadas a Cuba Sí, para hacer una invasión. ¿Mm? sí, Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa invasión es un fracaso. Pero sí. ¿cómo es posible que haya fracasado? Que la mayor potencia mundial no haya sido capaz de invadir una isla tan pequeña. Yo recuerdo que desembarcaron, Mm, inmediatamente las fuerzas de Castro hicieron frente a estas personas que estaban invadiendo la isla, sí. que solicitaban ataques aéreos, pero estos ataques aéreos nunca llegaron porque el presidente Kennedy nunca los autorizó. Mm, Es decir, en el fondo, ¿cómo veo yo el asunto? Se dio frente a las presiones de las personas que sostenían que el gobierno de Castro era una dictadura, que era un gobierno comunista, etcétera, 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 sí. invadió Cuba, ¿ah? Envió una expedición. Pero a Mm, su vez se dio frente a los que estaban pro Castro o que no eran necesariamente anti-Cuba o anti-gobierno de Cuba, mm. no enviando los aviones que hubieran sido un apoyo importante para que estas tropas que habían desembarcado en las islas cubanas tuvieran éxito, si no bastaba con hacerlas desembarcar. No, claro. Entonces, ¿qué? ¿Quería realmente invadir Cuba y derrocar al gobierno o no lo quería? Lo hizo como a medias, ¿te das cuenta? Envía tropas, pero no las apoya, Mm, no envía refuerzos. Es decir, es como una invasión sin convicciones. Y al final lo que ocurre es que esto se da vuelta y aparece como un gran triunfo del gobierno de Fidel Castro, donde se señala claramente desde el punto de vista de ellos que esto había sido un triunfo contra, abro el comillas, el imperialismo norteamericano, que tampoco respetaba eh, las leyes internacionales y menos aún la soberanía de los pueblos independientes, como en este caso es Cuba. Entonces creo yo que John Kennedy queda ahí en el limbo, como presa de movimientos que estaban cercanos a él. ¿Ya? Pero sí. ¿cuál era la verdadera idea? ¿Qué es lo que realmente en el fondo de su corazón él quería? Nunca me quedó claro. ¿Quería invadir Cuba o no quería invadir Cuba? Pero invadirla a medias, eso es algo que a mí me parece que le jugó en contra y creo que Mm, puede ser considerado uno de los factores de su desprestigio y que mm. después lo vamos a tratar en 1963 cuando él visita Dallas, aparecen en muchos letreros, incluso en la prensa, frases que señalan que John Kennedy es socialista, que incluso otras que es comunista. Acuérdate que hay una superposición de palabras, socialista y comunista se confunden cuando no son lo mismo, pero lo usan como sinónimo algunas Como si fuera lo personas. mismo, claro. Exactamente. Entonces hay un movimiento importante anti-Kennedy que creo yo puede tener un antecedente, un factor, no sé cuánto pesa, en esta pseudo invasión. Esa es mi perspectiva. Sí, ¿Cómo lo ves tú? yo comparto ciertos puntos de la apreciación en general del contexto. Recordemos que el plan de invasión a Bahía de Cochinos, y usted muy bien lo detallaba, fueron fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos y, y toda intervención tiene un proceso de rastreo previo. Podemos ir a larga data de por qué hay participación o acción de Estados Unidos en Cuba, más allá de que haya la presencia de un gobierno comunista. Eh, Tiene que ver que, por ejemplo, Estados Unidos proporcionó y facilitó la independencia de Cuba de España a finales del siglo XIX. Eh, Exactamente. y posteriormente, pues, Cuba pasó a ser un departamento bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, hasta que en la década de los 50 hay un cambio de régimen y una revolución propiamente tal. Em, y yo creo que lo que ocurre en esta plan o estrategia es que hay una falta de comunicación en las cadenas de mando, principalmente no porque no se hablen entre ellas, sino que hay una falta de decisión, como dice usted, pero es que es complicado tomar esa decisión, ese es el otro punto, porque se hace en tiempo real y se hace con una gran cantidad de información. Entonces hay un Exacto. gabinete que está con distintas posturas,
una, que ser muy agresivo, de escalar el conflicto a un nivel que sea básicamente una invasión de Estados Unidos sobre Cuba, y la otra que sea una intervención precisa, metódica, que saque el gobierno de turno y ponga uno con influencia estadounidense. Que es lo que pasó cuando vimos Afganistán, por ejemplo, cuando se inician las operaciones de la Unión Soviética en Afganistán, parten con un operativo de las Fuerzas Especiales Soviéticas abordando las mismas, ahí vimos los asesinatos. Exactamente. Y vimos cómo los casos de Afganistán eran primero quitar al cabecilla de turno y después hacerse cargo con la institución y cambiar el término de gobierno. Es mucho más factible hacer eso que, por ejemplo, entrar en un conflicto abierto con una isla. Claro, es una isla pequeña en comparación con Estados Unidos. Pero si la población civil considera que su vivienda y su casa está siendo controlada, o va a ser extirpada, o va a ser eliminada por, entre comillas, el imperio maligno de los Estados Unidos, obviamente hace que hoy hay un levantamiento popular a favor de la defensa de su país. Tenemos el caso, por ejemplo, del justificativo que da Harry S. Truman cuando aprieta el botón, por no decir, Mm. y da la orden de la bomba atómica. Y muchos expertos dicen, bueno, es que si no habríamos matado a esa cantidad de personas en dos ciudades en específico, hubiéramos tenido que matar a millones en un archipiélago Mm. durante años. Entonces es complicado. Yo diría que el presidente Kennedy, sobre todo que llevaba un año de presidencia, eh, le tocó lidiar con una situación tan extrema que al final lo que decidió fue darle eh, ser lo menos efectivo para evitar que la situación escalara, que después va a terminar escalando igual, va a tener que de nuevo Eso llegar voy yo. a una situación límite. Eso Pero voy yo. lo que yo creo que hizo fue dar tiempo o buscar tiempo. Mira, ¿cómo lo aprecias tú? Estamos parados en 1961. ¿Ah? No hemos llegado más allá. No, porque después la Unión Eh, Soviética se da cuenta que este sí, es un punto, un satélite de control sumamente bueno, excepcional en términos geopolíticos y de estrategia, y decide enviar los misiles para allá. Pero, en exacto. contraparte, Estados Unidos ya tenía misiles de carácter balístico en Turquía, por ejemplo. Claro, Entonces ahí claro. viene mi apreciación personal de que es una falta absoluta de comunicación. Es el telón de acero que decía Churchill en su máxima expresión. Es, me da lo mismo lo que tú hagas, yo estoy preparado en cualquier minuto para disparar el botón. Y llega a ser tal que después la Unión Soviética, no me acuerdo bien si es en el gobierno de Khrushchev, que dice, oye, pero si nosotros no tenemos que ni siquiera mandarle los misiles a Estados Unidos, basta con que nos tiremos los misiles sobre nosotros mismos y acabamos con el mundo. Entonces llegó a ese nivel la escala de la Sí, competencia armamentística nuclear, y no, no solamente nuclear, recordemos que la carrera espacial inicia con la presencia de Kennedy. sí, es otro tema también, la carrera espacial. También lo podemos comentar. Entonces es competir, pelearse por todo a esfera social y humana posible, para demostrar cuál es la lógica o la ideología vencedora en este caso. Y yo encuentro que ese Exactamente. es el peor de todos los males. En todo caso, creo yo, dada que mi concepción de un líder político es la acción de un líder político con convicciones, Mm, ¿ah? Con cierto rango de negociación, sí, pero con convicciones. O sea, yo sí, hago las cosas porque estoy convencido de que esto es lo mejor y voy a defender esas ideas y voy a defender esas acciones con todo lo que tengo. claro. ¿Mm? Pero no eso de que, como ocurre a veces en la política chilena, que hago una acción política, después me arrepiento y pido perdón. Claro. Esa cuestión como que a mí no me gusta. Hay gente que le encanta esa cuestión, pero a mí no me gusta. No, yo estoy de Entonces, acuerdo yo lo, que yo lo veo ahí con Kennedy, mm, solamente centrado en el 1961, sí, nada más que eso. ¿Quieres invadir Cuba? ¿Quieres derrocar al gobierno de Castro o no quieres hacerlo? ¿No quieres invadir Cuba y quieres mantener una relación con el gobierno de Castro diferente? claro. Porque además esto provocó que en el gobierno de John Kennedy empezara el bloqueo de Cuba, Sí, que le impide tener una economía abierta al mundo.
Entonces, cuando tú revisas, por ejemplo, la, la balanza comercial de Cuba, te das cuenta que ellos importan más de lo que exportan. Exportan muy poco y algunos países muy puntuales porque ellos realmente no pueden tener un comercio exterior. ¿Ya? No, Y eso hasta el día de hoy. y es cosa de ver, por ejemplo, los automóviles de la década de los 70 que en Cuba son de los años 40, 50 y en Estados Unidos tienen el último de los Ford. Exactamente, exactamente. Porque en Cuba tienen que importar absolutamente todo. Sí, Entonces, ese es un problema grave. Claro, tú dices hay desabastecimiento en Cuba. sí, Sí, pero dado que ellos no fabrican todo lo que necesitan y que no pueden comerciar con el mundo, entonces ¿de dónde lo sacan? Obvio que hay escasez. Sí, es algo lógico. ¿Mm? Y por otro lado, lo que amplifica y un poco me da temor, en 1961 sobre lo que podría ocurrir con Kennedy, me da temor en el sentido si yo hubiera sido un observador en ese instante con el pensamiento que tengo hoy día. claro. Hubiera señalado, ¿sabes qué, presidente? Si le hubiera podido decir algo, su vida puede estar en peligro, Mm, porque hay gente que no va a entender que usted no haya enviado los aviones de refuerzo para las tropas que envió a Bahía Cochinos, claro. Bay of Pigs. No lo van a entender. Entonces, sobre todo los movimientos anticastristas, que son sumamente fuertes. ¿Ah? Hoy día incluso se pueden ver en las elecciones que han existido, como son partidarios de Trump y son movimientos anticomunistas con bastante poder económico, con bastante poder en las redes sociales, en Twitter, se expresan de una u otra forma Es y fanatismo. son bastante. Sí, yo diría que también topan un poco en el fanatismo. ¿Ah? Entonces creo que ahí hay un antecedente que es súper duro para él, a mi juicio, porque no tiene una política clara. Mm, ¿Mm? Eso es lo que yo sostengo. Y creo que eso es una lección, William, para los políticos que están hoy día en Chile. O sea, si tú no tienes convicciones sobre lo que haces, ¿puedes estar en la política? Si tú el mm, día 9 de marzo piensas que la política A es buena y el 11 de marzo piensas que la política A es mala, eso significa que no tienes ninguna convicción, ¿ya? mm, O cuando el día 9 de marzo dices que no puedes trabajar con ciertos actores del ámbito político, incluso del ámbito militar, y sí. el día 12 de marzo sigues trabajando y te empiezas a abrazar con esas personas, Mm, eso significa que no tienes ninguna convicción. Y eso para mí es algo, y ahí William, el punto que yo quiero recalcar es algo muy importante y que a mí me da mucho susto, porque las personas que no tienen convicciones quedan atrapadas en polos y van a claro. quedar atrapadas porque nadie los quiere al final, porque no tienes convicciones, eres como una plasticina, ¿ah? Eres como una figura de cera que tú te vas moldeando de acuerdo a las necesidades políticas del momento de corto plazo, casi diarias. Mm, Entonces, eso lo que hace es fomentar, creo yo, a ciertos grupos extremos que incluso en el caso de la familia Kennedy, lamentablemente pueden llegar a, a poner en riesgo la vida de las personas. Así de grave lo veo yo, William, y por eso para mí es muy importante también expresar estas ideas sobre lo que ocurrió en 1961. sí, yo comparto la crítica que hace usted, porque los sistemas democráticos, los regímenes democráticos que se avalan en base a un sistema presidencial, buscan la figura del presidente como una figura central y un liderazgo claro. Es más, el presidente es quien dirige la agenda política del Poder Ejecutivo y no es solamente un administrador, sino que es también un ejecutor político, en el sentido de que coordina, amplía, define, decide y se responsabiliza de las decisiones que tome bajo su presidencia. Entonces el rol del presidente es central porque es el último en la fila y es el capitán de barco que se tiene que hundir con el barco. Exactamente. El tema es que
es situación y situación. Entonces, hay situaciones donde el liderazgo se puede mostrar claro, pero hay situaciones donde el liderazgo decae muy fuertemente, sobre todo en aspectos como el caso de Bahía de Cochinos, donde hay muchas presiones por parte del gabinete y por parte de los actores que influyen en la política interna, que eso es bien importante. Hay gente que piensa que la política exterior es de Estado, es igual a un país hace una política exterior X y todos los integrantes de dicho país funcionan en base a esa política exterior. Las políticas exteriores jamás han sido de Estado, siempre ha habido una balanza de peso que influye muy fuertemente. O sea, la política interna tiene una influencia tal en la política exterior que define muchas veces el comportamiento de los actores dentro del sistema internacional. Me explico, por ejemplo, no es lo mismo la presencia, por ejemplo, de Estados Unidos bajo el mandato de John F. Kennedy, eh, bajo el clima político que él vivía, que, por ejemplo, la que vivía el presidente Roosevelt post Pearl Harbor después Ah, eh, te del entiendo, ataque a los japoneses. te Entonces, entiendo. la política interna es afectada por la política exterior, por los sucesos que ocurren afuera, y a su vez la política exterior de un país es afectada por la política interior de un país. Entonces, si un país es muy polarizado, no tiene capacidad de diálogo, no es capacidad de concordar a los actores internos, la política exterior se ve mermada y su relevancia a nivel internacional también, por ende. Tenemos muchos Mm, casos a nivel internacional donde crisis internas en un país terminan afectando cómo se comporta un país, organismos internacionales, en una guerra, en catástrofes naturales. No es lo mismo, por ejemplo, eh, países que tenían crisis institucionales en la pandemia que países que tenían una estabilidad relativa en la misma pandemia. Su comportamiento y su forma de, por ejemplo, acceder a las primeras vacunas fue clave en ese sentido. mm, Países que tuvieron un mayor nivel de institucionalidad y mayor nivel de capacidad diplomática o mayor nivel de líneas de gestión de política exterior fueron los que consiguieron las primeras vacunas. Si esa es una realidad empírica. En ese sentido, yo creo que el presidente Kennedy estaba viviendo un clima político muy intenso, no solamente por la presencia del comunismo en Estados Unidos, que fue muy perseguido, sino también por la segregación racial. Recordemos que él ah, se declaró abiertamente un defensor de los derechos de las personas, independiente de su sí, credo religioso, su etnia o su origen político. Más allá de que si era anticomunista, que eso está más allá. Pero a lo que voy es que ya tenía partidario en contra. sí. No llegaba con un apoyo mayoritario. Yo creo que eso influye muchísimo. Y iba a terminar influyendo, yo creo que también con la experiencia. Yo creo que el comportamiento en la crisis de los misiles es parte de un aprendizaje que las personas y por ende las organizaciones demuestran en la medida que viven ciertos hitos. Yo creo que el presidente Kennedy no hubiera respondido de la misma manera si, por ejemplo, no hubiera vivido lo que le pasó en Bahía de Cochinos. Yo creo que esa capacidad de buscar equilibrios y consensuar un cierto nivel de diálogo, y ahí aparece el teléfono rojo, no se hubiera dado nunca si no habría conocido, por ejemplo, la magnitud de lo que es intervenir en otros países, la toma de decisiones rápidas, porque esto está pasando en tiempo real y son muchas las fuentes de información y a veces de información falsa, porque recordemos que en ese tiempo no habían redes sociales, no Claro. había capacidad de Inter- comprobar la información. Hoy no en había día, por internet, ejemplo, no había internet. Hoy en día no yo había puedo saber, celulares. no había celulares. Hoy día yo puedo saber cómo funciona un dron y cómo lo están usando en la guerra en Ucrania. Incluso puedo saber cómo es la perspectiva de un soldado ruso y la perspectiva de un soldado ucraniano en el frente. Está grabado eso y está subido en foros, en internet, en medios de comunicación. Pero en ese tiempo no habían canales de comunicación y los que habían eran súper cortos y estaban únicamente hechos para influir en las ferias de competencia política. Entonces, yo creo que el comportamiento del presidente Kennedy demuestra aprendizaje eh, con lo que vivió en Bahía de Cochinos. No, y esto ya es parte de la ficción política y aquí le doy el paso.
No sé si él tomando o tomando, por ejemplo, si hubiéramos visto un Afganistán post 11 de septiembre, o un Irak, mejor dicho, una ocupación estadounidense en Irak, como la que vimos en 11 de septiembre, no sé si habría ayudado a calmar lo que venía después con el tema de los misiles. Mira, quizás si John Kennedy hubiera tomado la decisión de no invadir Cuba, no Mm, hay bahía de cochinos. sí, Eh, eso implica que la Unión Soviética hubiera llenado de misiles a Cuba en un par de años sí, o en pero un ya año. Estados Unidos lo estaba haciendo con Turquía, entonces, Sí, pero ahí tengo una duda en el tiempo y el espacio, porque no sé si en ese instante, aquí quizás es una falta mía, ya Fidel Castro se había declarado completamente comunista. mm, Recuerda que había una ambigüedad. Sí, sí, siempre se ha señalado que el que verdaderamente era marxista de corazón era Raúl Castro. el hermano, ¿Mm? Sí, y lo mismo ocurre con Cienfuegos, ¿no? sí, Pero Fidel siempre fue más ambiguo. Recuerda que en esa época él hace un viaje incluso a Estados Unidos y mm, hay unas filmaciones donde está en Washington, D.C., donde está la estatua de Lincoln. No sé si te acuerdas, dio un discurso también. Y no era clara la decisión política que él iba a tomar o cuál era el lineamiento político que iba a aplicar en Cuba. Era mm, ambiguo. A pesar de tener esas presiones yo entiendo sobre todo de su hermano Raúl Castro. mm. Pero a partir de esta invasión, él decide completamente volcarse hacia el socialismo y buscar una relación muy fuerte, muy cercana con la Unión Soviética. Sí, pues no le queda otra. Pero ¿qué pasa si el presidente Kennedy hubiera tenido otro tipo de relación, otro tipo de política frente a Cuba? Una política de acercamiento, una política más diplomática, Es que una quizás es, e- política de apertura económica, de acercamiento con Fidel Castro. ese es el punto. Esos casos se dieron curiosamente en países que ya fueron intervenidos. Por ejemplo, tenemos el caso de Japón. Ese acercamiento, apoyo económico es post-intervención, no es pre-intervención. Ah, ok. Tenemos el caso de Corea del Sur, por ejemplo, cuando vimos con las dos Coreas, Sí, vimos cómo Corea del Sur, posteriormente, después de la guerra, se mandó un milagro económico. Bueno, sí, hay académicos que no, dicen no es para tanto, pero para mí sí lo es. No es lo mismo un país que básicamente está en el feudalismo cuando ocurre la intervención japonesa y ocupa la península coreana, a la Corea post 70-80, que empieza a generar un ingreso a nivel de producción económica tremendo, y lo mismo pasa con Japón. Son países que fueron golpeados por la guerra, pero al tener el patrocinio y la influencia de la esfera estadounidense, se pudieron mejorar en su calidad de vida. Lo mismo ocurrió con los países del Pacto de Varsovia, pero no es como las relaciones internacionales de hoy en día, que esos acercamientos se buscan como primera instancia y cuando ya no se logran hacer, surgen las medidas disciplinatorias, podríamos decirlo, que son, disciplinaria, hay claro, que es cuando ad hoc. son un bloqueo, pero de países. En ese tiempo es las potencias hegemónicas las que toman las decisiones. No es un grupo como tal. Hoy el multilateralismo es mucho más presente en ciertos aspectos, porque hay una mayor interdependencia también. Entiendo, hace imposiblemente más complejas las decisiones, ¿no? Claro, hoy en día uno no le puede cortar el grifo a China y China no le puede cortar el grifo a Occidente. No, no es tan fácil. Bueno, ahí volviendo a Bellaco Chinos, podríamos señalar que creo sin faltar a la verdad de los hechos empíricos, que en Mm, ese instante Fidel Castro ya tiene una política declarada prosoviética sí. y Cuba se transforma en un país completamente socialista, dado la ambigüedad que había existido en ese momento. Y que va a ser ¿Mm? un ejemplo después que fue tomado por distintos grupos políticos de Latinoamérica. Exactamente. Y desde el punto de vista de Estados Unidos, empieza el bloqueo, Sí, porque entiendo que esta situación es la que genera el bloqueo.
¿Mm? Sí, O el bloqueo estaba antes de Bahía Cochino. Entiendo que no. no, pero el bloqueo no es solamente cortar las exportaciones, sino que es también hacer que las relaciones diplomáticas o las relaciones exteriores de Cuba se vean mermadas, porque es como, voy a dar un ejemplo burdo, pero es como que en la junta de vecinos o en el club de fútbol, usted ya no puede entrar al camarín a cambiarse. Ah, claro, A ese punto. No, ya no es bienvenido, es persona no grata. O en este claro, caso sería país no grato. entiendo, Mm, entiendo. Bueno, y ahí podríamos ver también, es que da eso da para otro podcast. Ya llevamos como 7 podcasts. ¿Cómo es la historia de Cuba para atrás? Po? O sea, ¿por qué se llegó a ese punto también? ¿Mm? Y ahí sí. podríamos hablar de la historia de Batista, de los presidentes anteriores, incluso nos Mm, podríamos remontar a Ted Roosevelt, ¿no? El primo de Roosevelt, de Teodoro, Ted, Ted Roosevelt, sí, Theodore Roosevelt, ¿no? Que sí. era un ranger y que estuvo físicamente en Cuba luchando por la independencia del país contra los españoles. Porque Mm. Cuba fue el último país en obtener su independencia, ¿no? Y la De obtuvo España, gracias sí. a la acción de... Y ahí hay unas crueldades, William, campos de concentración. Los españoles fueron sumamente crueles con los cubanos de esa época Mm. y los norteamericanos se vieron como verdaderos salvadores. ¿Ah? Bueno, y Es ahí que viene ahí la aplicaba la acción de doctrina José Monroe. Martí y todo eso. Sí, América por los americanos. sí. Entonces toda una historia para atrás, la acción de Batista, recordemos que había un dictador, ¿no? Antes de Fidel Castro, Sí, pero también es. existía Batista y ahí nos metemos en otros temas atrás, Latinoamérica siempre ha sido de régimen autoritario. Sí, ningún país ha estado exento de ellos. excepto ellos, sí. Eh, lo que sí podemos quizás señalar que un factor, mira cómo es la lógica, el factor empírico es que el presidente Kennedy fue asesinado en 1963. Entonces podríamos sostener que sus acciones de alguna manera convergieron en esa acción final por parte de las personas que simplemente no lo querían, no querían que él continuara con vida. Mm. Porque Es, eso es curi- lo que ocurrió. es curioso que siempre los presidentes cuando están en puntos de polarización política, tenemos el caso de Lincoln, terminen en estados fatales, o sea, en resultados fatales, asesinados. Sí, No es el primer presidente estadounidense asesinado, sino que es no, uno más en la lista. hay varios. Y eso No es dice el único. mucho del clima político de un país, bueno, que es muy grande, que alberga una gran cantidad de personas, por ende, se dan estos casos. Yo aquí tengo Exactamente. un video que me gustaría verlo, que es cuando está en Berlín, el discurso en Berlín. Ah, Entonces, perfecto. son 2 minutitos, lo vemos y lo comentamos. No sé qué le parece. Espectacular. Ya, démosle entonces, aquí lo tengo. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the communist system, for all the world to see, we take no satisfaction in it, for it is, as your mayor has said, an offense not only against history, but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined together. You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So let me ask you as I close to lift your eyes beyond the dangers of today to the hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this city of Berlin or your country of Germany, to the advance of freedom everywhere, beyond the wall to the day of peace with justice, beyond yourselves
and ourselves to all mankind, freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Ya, ¿qué le pareció? ¿Qué podemos Freedom. rescatar de aquí? Hay una cosa que yo rescato de inmediato, que es, oye, que hace buenos discursos. Yo que quizá hubiera votado por John Kennedy. Y hay varios discursos, porque cuando está en plena campaña, Sí, invitan a una de las iglesias evangélicas, ¿ya? Y ahí él tiene discursos con los pastores, perdón, diálogos con los pastores, ¿no? Y donde le preguntan por la cuestión religiosa, si él va a obedecer, porque lo que les preocupaba a los pastores es si iba a obedecer al Papa o no, claro. ¿ya? Y él señala que ahí hay una división de la Iglesia y del Estado, y hace muy buenos discursos. Se señala que Mm, cuando fue a ese lugar él estaba muy nervioso en un comienzo, pero que cuando llega al escenario él se transforma y ahí adquiere la seguridad. Y este tipo de discurso no solo lo he visto en Berlín y ahí en las iglesias evangélicas, también hay unos discursos donde él anuncia el inicio de la carrera espacial. mm, Entonces, también tiene esa potencia, esa mirada de futuro, eh, la asociación de Estados Unidos con la libertad, eh, y también ahí se ve en él esta mirada dicotómica que nosotros hablábamos, que yo creo que está influenciada por la Guerra Fría, donde divide el mundo en dos, ¿no? Las sí. personas que viven en un lado del muro y las personas que viven al otro lado del muro, y que el muro divide a las familias. Y que en el fondo, mientras existan personas que estén oprimidas, estamos todos oprimidos. Son palabras muy, muy interesantes. Pero ahí también podríamos ver por qué existía esa división de Berlín en, en las partes que todos conocemos, ¿no? La división, la parte de Estados Unidos, la parte de la Unión Soviética, la parte de Francia, y si no me falla la memoria, la parte de Gran Bretaña. Mm, Y si tú ves el mapa, Berlín es una pequeña esfera, una pequeña ciudad dentro de la parte de Europa del Este, que era en el fondo dominada, si podemos llamarlo así, o influenciada por la Unión Soviética. Es decir, sí, dejaron como un punto central dentro de territorio, no quiero llamarlo territorio soviético porque está dentro de Alemania, pero dentro de la gran influencia de la Unión Soviética, un pequeño territorio que a su vez estaba partido por cuatro. Me imagino que, por ejemplo, para llegar a Berlín tenían que llegar por aire, claro. porque no sé cómo era llegar por tierra, dado que ese territorio estaba de alguna u otra manera custodiado o con ayuda militar importante de la Unión Soviética en Alemania del Este. Mm, Entonces también ahí es otro tema que es interesante. Y lo otro también, que es muy importante, y aquí va a ser súper impopular, que quizás debiéramos reflexionarlo, William, para otro podcast, ¿ah? Para allá, para el 11º podcast. Eh, ¿El muro realmente era un muro que contenía a los dos países o tuvo también una construcción que fue bastante más de tipo político? ¿A quién le convenía la existencia del muro realmente? Y por lo que yo entiendo, ahí debiera estudiar un poco más el tema, no era un muro que atravesara la ciudad completa, sino que una parte. segmentos, sí. Entonces, ¿cuánto hubo de verdad en la división de dos países desde esa perspectiva? ¿Y cuánto hubo de propaganda? Eso creo yo que es algo que uno debiera, eh, como un observador objetivo, intentar dilucidar y profundizar. Eh, Así que ahí me quedo en el fondo por una cuestión que es de forma, la gran capacidad discursiva de Kennedy, que yo siempre he admirado, creo que por eso también él pudo salir electo frente a un gran rival, un gran adversario, William, Richard Nixon, ¿ya?
Hay unas imágenes también donde se hizo el primer foro televisivo antes en las elecciones, donde aparece Kennedy y Richard Nixon. Y Richard Nixon, si tú ves esas imágenes, aparece como con un traje muy antiguo y un poco transpirado y como nervioso. No tuvo Chapada a la una antigua. buena performance, chapado a la antigua. No tuvo una buena performance frente a un Kennedy que se ve joven, se ve con un traje bien puesto, no se ve transpirado y que tiene este discurso. Entonces, esa primera presentación en televisión creo que fue un gran golpe, digamos, político para captar votos o votantes a favor de Kennedy. Yo tengo 3 puntos de lo que las cosas que acaba de mencionar. El primero, voy a ir de atrás hacia adelante. Yo creo que la primera impresión siempre es la más importante en la percepción que tenemos de las personas, tanto en los prejuicios que nos hacemos de ellas como las apreciaciones que tenemos respecto a estas. Em, Creo que eso es lo que daba a lucir el presidente Kennedy. Era entregar impresiones, era generar marco bello que dejara reluciente el cuadro. Porque el marco no es solamente para soportar eh, la pintura en sí o la fotografía, sino que es para destacarla. Creo que esa era la capacidad de discursiva que él podía hacer, de presentar el mundo occidental como aquello que estaba en el polo positivo, en la ruta correcta. En ese sentido, considero que el presidente Kennedy tenía esa capacidad de oratoria para poder demostrar cómo el bloque occidental tenía unas ciertas ventajas respecto al bloque soviético, el bloque oriental. También tenía una capacidad de aprendizaje, porque recordemos que el discurso en Berlín ya es en el 63, eh, y que posteriormente uno puede ver la capacidad de dirección política que ya llega a la presidencia del presidente Kennedy. Y el otro punto que yo quiero tomar en cuenta es el concepto del muro. Creo que la Guerra Fría, y lo conversamos antes, no es solamente un conflicto ideológico, es un conflicto comunicacional, es un conflicto de carácter bélico en distintas áreas, no tal vez un conflicto directo, nunca se dio esa situación, Por suerte. por suerte y menos mal, pero sí de un conflicto indirecto, de utilizar satélites para la experimentación, para la preparación, y para la influencia de los distintos modelos, y él mismo lo dice, la democracia no es perfecta. Creo que Hubo sí ningún régimen. guerra, para aclararlo ahí, William, Corea, Vietnam, esos Sí, son tristes testimonios de lo que fue la Guerra Fría. sí. Em, Creo que ningún régimen político es perfecto porque vienen de la capacidad humana de ordenarnos, de conducirnos y siempre presentan falencias. En ese sentido, yo diría que el muro de Berlín es más un concepto simbólico. Claro, hay Mm, justificativos prácticos que se da, que es para evitar la fuga de mentes, como decía, para evitar que la población se fuera hacia un lado por las desventajas industriales que representaba estar en ciertas zonas de Berlín. Em, pero más allá de eso, usted me lo acaba de decir, es vivir en una ciudad que está dentro de la influencia del bloque soviético. Es vivir en una ciudad que no todos los aspectos de la ciudad están cubiertos por un muro y que no todos los segmentos del muro están bajo monitoreo militar. Al final del exactamente. día es una construcción simbólica y cultural. Y Sí. también yo me apego a la figura del otro, Y que quien favorece a está, Occidente. favorece a Occidente porque le da una capacidad y una retórica de adherirse al, mira, estas personas son las que nos separan, ellos, no Claro, nosotros. sí. Eh, Creo que va en ese sentido, no creo que tenía una funcionalidad directa, no es la muralla china para evitar el pillaje de los mongoles, no creo que tenga Sí, esa capacidad. sí. Y lo último que a mí me gustaría tomar en cuenta es que ella se va notando
que la Guerra Fría, a pesar de que ya llevamos ya casi 20 años de transcurso post 45, seguimos en el momento del punto, los puntos más calientes. Yo diría que la década de los 60 y 70 son los puntos más calientes de desarrollo de la Guerra Fría. No solamente con la presidencia de Kennedy, tenemos la de Nixon, la de Reagan también a principios de los 80, tenemos la de Lyndon Johnson, que fueron claves, por ejemplo, tanto para la guerra de Vietnam como para la guerra de Afganistán. Ahí vemos como los dos bloques siguen buscando la hegemonía total en el ecosistema global. Y que a ambas potencias les va mal. ¿Sí? Recordemos que básicamente tanto la guerra de Vietnam como la guerra de Afganistán son procesos fracasados para ambas potencias porque no logran concretar su objetivo. Y es que es lo que le comentaba antes. No es tan fácil llegar y ser primera potencia del mundo y llegar y conquistar un país que carece de avances tecnológicos, logísticos, porque muchas veces siempre vamos a estar en esa cuerda floja. Y si yo hago algo muy fuerte, tal vez activo la alarma y empiezan a salir los misiles. Y si hago algo muy despacio, tenemos valla de cochinos. Sí, Entonces, ese equilibrio que siempre costó hacerlo por ambas potencias, porque no, yo creo que también hemos sido muy influencia de la comunicación y volvemos al tema de la propaganda. Cuando usted piensa en la Unión Soviética, ¿qué piensa? ¿En un mundo frío, retrasado, de gente odiosa? sí. Yo recuerdo cuando era niño, imagínate, pues yo viví bajo la dictadura militar. Sí. Entonces, en esa época había una propaganda anticomunista muy intensa, muy presente en todos los medios de comunicación. Mm, Y recuerdo ver un mundial de fútbol donde jugaba la Unión Soviética. Entonces yo miraba, bueno, a mí me gustaba Maradona, ¿no? sí, Pero jugaba la Unión Soviética, creo que fue el Mundial de España, el 82. o puede haber sido el 82 o el 86, o en ambos, ¿ah? No recuerdo exactamente dónde jugó la Unión Soviética, Mm. pero donde haya sido, posiblemente en el de España, habría que revisar ahí el fútbol. Eh, yo recuerdo, eh, es que algo súper tonto lo que voy a decir, pero miraba a los jugadores soviéticos y los miraba y los observaba. Parece que fue un Mundial de España, como que de dónde vienen ellos, o sea, era como extraterrestre. Claro, de otro Era planeta. como, oye, y están jugando fútbol, pero si ellos son los malos, po. Sí. Ellos son las fuerzas del mal. Y los miraba, y también juegan fútbol, y aplauden. No, era una cosa espantosa, yo era un niño, pero sí tenía ese tipo de influencia y de pensamiento. Entonces Yo, te podría decir que sí lo pensaba de ese tipo. O, por ejemplo, cuando veía esas películas antiguas, Maxwell Smart, mm, este detective que era muy torpe y siempre me lo mandaban a espiar a los soviéticos. Los soviéticos siempre eran como macabros, como malos, como de los que estaban haciendo siempre trampa, ¿ya? Y querían como invadir a Occidente. Entonces, claro, hay una marcada influencia ideológica, hegemónica, que puede permear la mente, en este caso, de personas, por ejemplo, los escolares. yo creo que eso aplica desde la antigüedad. Mira, yo creo que esto aplica desde el mismo Imperio Romano, incluso un poquito más atrás con las polis griegas, hasta el día de hoy. De la figura del otro y que el otro es un bárbaro, es un Sí, incivilizado. Los griegos mismos, por ejemplo, creían que los persas, un imperio que tenía un nivel de administración pública ejemplar, que tenía un sistema de caminos, tenía un sistema de institucionalidad ejemplar porque conectaba una cantidad de países ridículas de hoy en día, eran bárbaros. claro, Y siempre hablaban de que, por ejemplo, no adoraban una multitud de dioses fanáticos, que su rey, en este caso, el rey persa, siempre era rodeado de 1000 mujeres jóvenes y vírgenes,
no carecía de compromiso, de la virtud, la inteligencia, el razonamiento, y todos esos elementos se repiten en cada una de las potencias occidentales. Mm, El Imperio Romano hacía lo mismo con los germanos, después sí, Napoleón hacía lo mismo con los demás, sí. después Estados Unidos va a recurrir lo mismo en varias ocasiones, no solamente con los soviéticos, por ejemplo con los nazis, o los alemanes de la Alemania nazi, Mm, después con la Unión Soviética, antes del atentado de Pearl Harbor hay una serie de caricaturas que ponen, por ejemplo, a los japoneses sí. como personas Ah, son amarillas terribles, sí. que matan gente, se cortan el Oh, cabello y se los como comen. ratones, los ponen como con dientes, Claro. ¿cachai? Ese señor con lentes, con los dientes, y los ponen como, En- no, unas caricaturas horripilantes. Y Eso es racismo puro. eso tiene una capacidad permisiva en la sociedad increíble, porque a día de hoy sigue vigente y usted me diría, no, es que, o otra persona podría decirme, no, es que ahora somos más civilizados y redes sociales. No tan seguro. Porque si ahora yo le hago pensar en gente, por ejemplo, de Oriente Medio o de China, usted me podría tener una figura fidedigna o representativa de lo que es la China, Oriente Claro, Medio hoy en día. claro. Diría que eso sigue permeando en la sociedad, incluso aunque haya en redes sociales, eso sigue No, la con los propios construcción. rusos, con los propios rusos. Lo propio ruso, la construcción de estereotipos basados en propaganda política es parte del día a día y siempre ha existido y va a seguir existiendo, porque es la forma de connotar al otro como alguien ajeno a mí, que es incapaz de comunicarse conmigo porque es, y nuevamente lo digo, incivilizado, un bárbaro. Y se aplica Sí, tanto para Occidente como para Oriente. Y exactamente, eso para mí es tremendo, súper fuerte. exactamente. Profesor, lleguemos a la última parte y Ya. cerramos ya, que es Oye, la... solamente una pequeña mención, William, que quizás por tiempo no lo vamos a alcanzar a comentar más, pero para que no quede en el tintero, es muy importante la lucha que tuvo con las personas que estaban pro derechos civiles en esa época, ¿no? Es la Claro, primera vez que va a estudiar en Alabama un estudiante afroamericano. afroamericano Mm, y se opone el gobernador de Alabama a la entrada de estos estudiantes mm, y bueno, hay una discusión entre John y Robert y al final envían a la Policía Federal, ¿no? claro. Que le solicita, porque este gobernador estaba parado en la puerta, que si no les da espacio a estos estudiantes, ellos van a entrar. Mm, Y ahí es donde empieza a materializarse la acción de un personaje que yo admiro mucho, Martin Luther King Jr., sí, y que ese es un personaje, William, grandioso. Y también hay otros personajes como Malcolm X que empiezan a aparecer en la palestra, ¿no? sí. Y también siento que ese fue otro tema que Kennedy no abordó bien, que no tenía claramente previsto en su plan de gobierno, que le saltó en la cara y que Sí, también actuó hasta como medias tintas, que, ¿sabes cómo lo denominaría hoy día? Un amarillo. amarillo. Claro, como que cede un poco, al final, por lo que yo entiendo, las verdaderas leyes las leyes, perdón, de derechos civiles ya se promulgan definitivamente en el gobierno de Lyndon Johnson, que Sí. fue realmente la persona que pudo eh, canalizar desde el punto de vista político de manera brillante y permitir que al final estas leyes fueran aprobadas en el Congreso, ¿no? Mm, Pero sí saltaron a la presidencia a John Kennedy y creo que fue uno de los momentos, todas estas cosas que pasaron, que permearon la actividad política de Robert Kennedy, que se encamina desde una posición bastante conservadora, yo diría bastante dura en ese aspecto. Recordemos que perseguía a Hoffa, por ejemplo, al famoso sindicalista. mm, Estaba también bastante asociado a todos estos senadores anticomunistas que venían con esta historia con McCarthy y todo eso. sí. Eh, pero que empieza a evolucionar y se transforma en una persona con una conciencia social eh, que va evolucionando, evolucionando, creo yo, en la dirección correcta. Y que termina al final con el lamentable suceso del asesinato de Robert Kennedy. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear.
Y creo que estos aspectos de polarización nos llevan al último incidente, que es el asesinato en Dallas, Texas. Solo para contextualizar, esto ocurre durante la campaña de reelección del presidente Kennedy. Hace una gira por los distintos estados y es parte de la rutina de los presidentes estadounidenses. Eh, y durante Va a ir a arreglar un entuerto, un problema, un que problema en existía sí, dentro del Partido Demócrata entre Lyndon Johnson, que era su vicepresidente, sí, y personas dentro del Partido Demócrata que estaban en contra de Lyndon Johnson. Entonces él va precisamente a dar a tratar de arreglar todo este asunto y de sentarlo a la mesa y que se pongan a conversar. sí, ¿Ya? Eso lo motivó ir allá, porque era extraño que Kennedy fuera a Dallas, que es recordemos que en general esos lugares son totalmente de voto republicano. claro. No, y son pro a, por ejemplo, la segregación racial, a, por ejemplo, el anticomunismo, Anticastrista. anticastrismo. Entonces es básicamente meterse en la boca el lobo. Exactamente. Y termina siendo así. Ahí no sé qué nos Claro. puede comentar porque usted lo vio en detalle el asesinato y lo Oye, vamos conversando. ahí hay quizás deberíamos hacer una parte 2, ¿ah? Una de las cosas, por ejemplo, de los detalles interesantes es que hay una filmación que todos conocemos, que es parte, me imagino, de esa foto que está ahí, Claro, la no filmación la que todos pongo hemos por... visto, Mm, sí, pero en esa filmación es una película muda, William, no tiene sonido. ¿Ya? ya, De hecho, que se haya filmado yo creo que es algo milagroso, porque lo hizo una persona de mutuo propio. Es decir, sí, fue una iniciativa personal de un sujeto. Creo que un sujeto que tenía mucho dinero, porque filmar o tener una cámara en esa época era algo que pocos hacían. mm, Entonces, en la parte ya más de los detalles, la cantidad de disparos que recibe esta comitiva se pueden ver en las imágenes sí, y ahí es donde están los cuestionamientos, pero no se pueden escuchar. no, Quizás si esta cinta hubiera tenido sonido, posiblemente se hubiera podido señalar claramente, mira, hubo 3 disparos, 4 disparos, un disparo, porque está la teoría de que hubo una sola bala, pero no solo hirieron dando muerte al presidente Kennedy, sino a la persona que va adelante, claro, que es el gobernador de Dallas, o perdón, gobernador de Texas, ¿no? Gobernador de Texas, sí. no de Dallas, es de Texas completo, ¿no? El Ahí gobernador es sería del el estado, ¿no? alcalde de Dallas si fuera ese caso. Claro, yo entiendo que era el gobernador, ya con su esposa, y él también salió herido. Entonces Mm, es imposible pensar que una bala va a atravesar el cuerpo del presidente Kennedy y que va a llegar adelante del gobernador. mm, Eh, Así que eso es un aspecto interesante. Y el otro, Williams, que te quería recalcar, que esto es un antecedente que aporta el profesor Sábato de la Universidad de Virginia, Sabato le dicen a él, se escribe igual que Ernesto Sábato, pero lo pronuncian como Sabato. Sabato. Sabato, profesor Larry Sabato. Él señala que esta película no fue conocida sino hasta el gobierno de Gerald Ford. Es decir, nadie vio estas imágenes por más de una década. Ni siquiera en el gobierno. No sé si en el gobierno, si tuvo un... Yo entiendo que sí, si tuvo algún tipo eh, de manipulación o fue vista, todo esto fue con un carácter ultra secreto, Pero ¿ya? Y recién fue públicamente se vio en el gobierno de Gerald públicamente Ford. se vio en el gobierno de Gerald Ford y lo que generó la nueva comisión. Hubo una comisión Warren que estableció que en el fondo había sido asesinado por Harvey Oswald. Sí, Y que lo la tenemos nueva acá. comisión que se formó, ahí está, ¿sí? Y la nueva comisión que se formó después, en los años finales de los 70, señala que fue una conspiración y que la comisión Warren precisamente no había podido concluir con exactitud lo que había ocurrido. Ya habla más de la teoría de la conspiración. ¿Ya? Mm, Y recién ahí, en esa época, se da a conocer públicamente esta película. Es muy interesante porque en la primera versión
se señala que Lee Harvey Oswald, que está ahí siendo asesinado a su vez por Jack Rubinstein, Jack Ruby, que era una persona que pertenecía a la mafia, sí había sido el autor de los disparos que terminaron con la vida del presidente. Pero se supone que después ya hay evidencia de que había salido balas por otro sector, que es el frente donde hay unos pastos, donde había, se supone, policías o humo que había salido. No fue un y que único habían tirador. no fue un único tirador. Quizás eso es posiblemente lo que más se sostenga en la actualidad. Y es muy extraño que este personaje, que tiene una vida, la vida de Lee Harvey Oswald Williams es impresionante. O sea, él viajó como desertor a la Unión Soviética. Sí. Y de la Unión Soviética, obviamente, después se devuelve, se arrepiente de haber sido un desertor, se casa con una rusa y vuelve a Estados Unidos, a Nueva Orleans, donde él vivía generalmente, y ahí empieza todas estas actividades. Hay una foto de él con un rifle, y se señala que era un militar, Lee Harvey Oswald, ¿ya? Él a través, lo mandaron también al sector del Pacífico, al Asia, donde él controlaba aviones de estos gigantescos que iban a hacer operaciones hacia Asia en esa época. Sí. Ya, entiendo que por las guerras, ¿no? De Corea. Sí. Y entonces también estuvo en Ciudad de México, unos dicen que no estuvo, que sí estuvo, que fue a Ciudad de México, a la embajada cubana, que era castrista, que era anticastrista. El hecho es que ahí hay una polémica completa. Podemos tener certeza que no era un ciudadano común y corriente. No era un ciudadano común y corriente, y su posición en ese atentado y en ese lugar no pudo haber sido deliberada o por simples coincidencias. No, estaba ahí por algo, ¿ya? Sí. Pero es imposible, si fueron más de una bala, que un francotirador disparara tantas veces seguido. Eso se ha demostrado por expertos, que suben al edificio donde ocurrieron los disparos, y es imposible que esta persona pueda disparar de manera tan seguida y tan precisa. Sí, hay documentos de eso. Sí, se supone que a medida que va disparando cada vez va perdiendo precisión. Una persona, el primer disparo es que es el más preciso, y va perdiendo la calidad y la puntería, se podría decir, a medida que va disparando. Yo no sé de armas, pero es lo que el que auto está en movimiento. Sí, por supuesto. Además está en movimiento, no es un objetivo que esté quieto o que esté inmóvil. Entonces esto hace aún más difícil la teoría de que haya sido solo él. Y la pregunta es también por qué lo asesinan. Y esto es muy interesante como un dato no menor. Este asesinato ocurre en vivo en televisión y es observado por millones de televidentes. Millones. Porque en esa época la televisión estaba recién floreciendo, y se ve el traslado de Lee Harvey Oswald hacia los tribunales. Y de repente aparece este señor que esta foto es muy buena, porque si usted ve justo ahí, él le dispara. Momento Tú preciso. ves el rostro de dolor claro, y lo asesina. Y ahí termina la vida de Lee Harvey Oswald, y este señor Jack Rubinstein termina en la cárcel, ¿ya? Creo que nunca le sacaron una confesión completa de qué es lo que hizo. Perdón, de por qué lo hizo. Y yo creo que si la hay, no la sabremos hasta que la CIA desclasifique los archivos del caso 2027, exactamente. Bueno, y ahí, ¿quién mató a John Kennedy? Hay un montón de teorías conspirativas. Le preguntaron a la secretaria de John Kennedy cuáles eran los sospechosos que ella tenía, y el primero que colocó en la lista fue el señor que está al lado, Lyndon Johnson. Su vicepresidente. Entonces también hay teorías que señalan que Lyndon Johnson prácticamente dio un golpe de Estado, ¿ya? Y que fue él el que planificó esta situación. Ayudado también por las personas que querían continuar y aumentar y fomentar la guerra de Vietnam, dado que John Kennedy tenía unas características más pacifistas. Creo que eso lo comentamos también en ese capítulo, William, ¿no? De Vietnam, sí, que el contingente aumenta, pero notablemente. Con Johnson sí, un montón. Notablemente, no
No quiero dar las cifras para no equivocarme, pero es Mucho, una cosa impresionante. muchos piensan que 500, con Nixon está la mayor dotación de soldados, pero es que con Johnson es la no, parte es más con activa de la Johnson, guerra. con Lyndon Johnson. Ya, Otros pero piensan que esto fue muy breve, fue motivado por castristas, otros por anticastristas, otros dicen que fue Fidel Castro. Recuerda que Fidel Castro tuvo por lo menos 10 intentos de asesinato, ¿ya? Y ¿son muchos para de ellos películas esos? se atribuyen a acciones ya generadas por los Kennedy. Mm. Hay una muy famosa cuando la amante, porque él tenía una amante gringa, ¿no? Va al hotel ahí en La Habana Ah, y le cuando dice que lo va a matar, sí. y Castro le pasa la pistola, porque la nota de inmediato, si vas a asesinarme, hazlo de inmediato, pero con este revólver, dispárame. Dice Mm. que ella no le pudo disparar, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y hubo un montón de intentos de asesinato por envenenamiento, etcétera. Entonces también hay algunas teorías de ese aspecto. Otros dicen que fue la CIA, otros dicen que no fue la CIA. El profesor Sábato lo primero que dice, la CIA no fue, ¿ya? Otros dicen que fueron la mafia, ya que también tenía malas relaciones con la mafia, Sí. porque presumen que su papá, Joe Kennedy, también tenía ciertas relaciones con la mafia, y que de esa manera él se había hecho millonario, y que precisamente las políticas de John Kennedy atentaban contra sus propios intereses. Entonces las teorías son múltiples. Ya, aquí, antes que nos vayamos, yo hago la pregunta final. Y aquí yo quiero saber su opinión, solamente la suya. ¿Con cuál se queda usted Si tú me preguntas a mí en este instante, en este yo me instante? Sí, quedo, sí, más con la versión de la película de ah, ¿cómo se llama? De Oliver Stone. Oliver Stone. ¿Ah? Tengo la sensación que fueron movimientos anticastristas. Ya. ¿Ya? Creo que por ahí va. Si tienes que apostar $1 millón por alguna de estas teorías, ¿a cuál le ha puesto $1 millón? A la perspectiva de Oliver Stone. ¿Ya? Entonces, movimientos anticastristas. Hay gente que disfruta esto, ¿no? Que hacer la detective, po, tratar de descifrar el Sí, enigma. sí. Y a mí me cuesta un montón. Entonces, por eso quería saber por cuál se decantó usted. Porque Eso hay si tú muchas que, me obligaste claro, porque algunas son a muy apostar. paranoicas, Claro, pero si uno le da una vuelta a algunas, igual como que tiene cierto sentido. sí, Entonces, no es tan fácil descartar. Pero no. bueno, estamos en Oye, William, 2023. y solamente, perdona que te Sí, interrumpa, solamente porque tenemos que decir alguna palabra de la segunda foto, que es una foto histórica, ¿ya? Esto la toma de posesión. está en el mismo avión, que a las personas que pueden ver cuando John Kennedy llega a Dallas, alrededor del mediodía o de las 11 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora, Mm. llega y el traje de ella es un traje rosado, ¿no? Que también ahora creo que es una pieza de museo. Es el Y mismo de esa foto. Si de esa es foto, el claro, mismo día. sí, y Y está con las manchas de ensangrentada, sangre y todo. Sí, es sí, terrible. es terrible. Entonces ahí ellos hacen el juramento del nuevo, ahí está diciendo, juro solemnemente, eh, para presidente de Estados Unidos. Y lo otro interesante es que la persona que está tomando el juramento, que se ve de espalda, que está con lente, es la primera mujer que toma el juramento en la historia de los Estados Unidos. Sí. Ya que la buscaron rápidamente y ahí la encontraron. Y creo que de todas esas personas que aparecen en la foto, uno de los últimos que murió fue la persona que está atrás de Jackie, Mm. ya que también lo comenta el profesor Sábato, que él lo conoció incluso a la persona que está detrás. Y Ah, es uno de los sí. testigos, sí, es uno de los testigos de esta foto, porque ya están todos fallecidos. Esta es de la Eh, historia, esta foto. sí, pues es histórica. Yo creo que es una de las fotos más importantes que existen en la historia de Estados Unidos. Mm. Y bueno, y ahí hay otro, ¿qué es lo que hizo Lyndon Johnson? Si Lyndon Johnson tenía la capacidad para gobernar, que le llegó la cuestión del poder a las manos sin querer, y posiblemente él tenía muchas ambiciones y se estaba preparando para ser candidato presidencial en el 68, ¿ya? Porque se supone que, asumiendo que Kennedy ganaba las elecciones del 64, Bueno, ¿ya? no es la primera vez que un vicepresidente en Estados Unidos después postula una elección presidencial. Sí.
Y bueno, O que y ahí postularía en el Lyndon caso de Johnson. Johnson, por lo que vimos en el podcast de Vietnam, está muy influenciado por la guerra, pero ahí ya entramos en otros terrenos que podemos después conversar más adelante, ¿ya? Y Sí. también hablar sobre la vida de Robert Kennedy, que es una vida de una persona muy, muy interesante. Mm. Bueno, profesor, ha sido un gusto y nos vemos para otra oportunidad. Gracias por vernos en Nos el estamos podcast, darle viendo. una vuelta. No sé Muchas si quiere despedirse con gracias, unas Julián. palabras. No, simplemente decir que nos den un like, ¿ah? Eso siempre es un buen apoyo y que Que se nos vean. suscriban. Ojalá en el futuro que se suscriban y vamos a seguir con otros podcasts en este año porque este proyecto continúa. Así que tengan todos ustedes, bueno, un excelente día, depende si nos ven en el día, en la noche, que tengan una excelente semana y un excelente año 2023. Muchas gracias. Que esté muy bien.